pensando en la palabra de Dios y el subtema que me toca, hablando de venciendo la tentación. Mateo escribe el Evangelio especialmente pensando en judíos. En judíos que podrían estar preguntándose, si Jesús era el Cristo, el Mesías, ¿por qué murió? ¿Por qué fue a la cruz? ¿Por qué terminó muerto? Y Mateo escribe para demostrar que pese a que el reino ofrecido no se estableció y pese a que Jesús en lugar de ir al trono fue a la cruz, igual él seguía siendo quien decía ser. Y en el capítulo 4 lo que él muestra es desde el punto de vista moral, su credencial desde el punto de vista moral para ser reconocido como rey. Hace una buena cantidad de años, cuando hubo el escándalo en la Casa Blanca de Estados Unidos en tiempos del presidente Clinton por esa relación que él tenía con una de las becarias que trabajaban en la Casa Blanca, recuerdo que un periodista le preguntó a nuestro presidente de entonces, que era el presidente Menem, su opinión respecto a todo este escándalo y todo lo que se decía alrededor de esta situación. Y recuerdo que el presidente Menem dijo lo siguiente: los gobernantes deben ser juzgados por sus actos de gobierno, no por su vida privada. Claro, nuestro presidente también tenía sus historias, ¿no es cierto? Entonces, él quería marcar un concepto. El presidente, un mandatario, un gobernante, debe ser juzgado por sus actos de gobierno, pero dejen tranquila su vida privada, porque mejor de ese tema no hablar, no lo toquen, no tiene nada que ver. Aquí Mateo, en el capítulo 4, va a mostrarnos que Jesús tenía derecho a ser rey. Del capítulo 1 al 9 muestra diferentes credenciales, pero en este capítulo, desde el punto de vista moral, lo que ningún gobernante de la tierra puede exhibir. Entonces vamos a Mateo capítulo 4. Vamos a leer esta porción tan rica, con tanta enseñanza, digamos, teológica para fortalecer nuestra fe, pero también para la vida práctica. Vamos a leer desde el versículo 1 al 11 de Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Oremos al Señor. Padre, gracias por este tiempo que nos das alrededor de tu palabra que es viva, que es eficaz, que nos hace tanto bien. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, que es aquel que la ilumina para que la podamos comprender mejor en nuestras mentes, pero también, Señor, que seamos lo suficientemente sabios como para aplicarla a nuestra propia vida. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos allí en Formosa, que está hoy a través de este medio meditando junto conmigo sobre esta hermosa porción. Señor, que todos podamos recibir esa palabra en nuestros corazones que estamos necesitando oír, que podamos sentir que tú nos estás hablando. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces aquí tenemos el pasaje que nos habla de la
tentación de la tentación del Señor. Vamos a pensar un poquito brevemente en cada una de estas tentaciones. En primer lugar, es interesante observar, fíjense, que no es que el Señor estaba por allí y de pronto Satanás fue a atacarlo. No, el versículo primero lo dice muy claramente. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, que la tentación fue algo que fue, de alguna forma, podríamos decir, provocado por Dios mismo. Dios quería ese periodo, esa prueba. Inclusive cuando nosotros hablamos de tentación, la palabra quizá que nos ayudaría mejor a entender sería la palabra prueba. Jesús fue probado. Jesús fue probado. Así que después de 40 días de haber ayunado, tuvo hambre. Ahora, el doctor Pentecost, es interesante que voy a citar algo que él dice en su comentario de esta porción. Dice, él obligó a Satanás a ponerlo a prueba para que su verdadero carácter fuese revelado. Debe reconocerse que Jesús era el agresor en la tentación. El cuadro que nosotros tenemos del tentador o de lo que es una tentación, cuando nosotros experimentamos una tentación, es el hecho de, bueno, estamos bajo un ataque, eso es una tentación para nosotros, una posibilidad de caer en pecado. En este caso, fíjense que es muy claro que el Señor fue llevado por el Espíritu, y aún el doctor Pentecost menciona que tal vez ese periodo de 40 días fue, digamos, ese periodo fue de 40 días porque el diablo no estaba dispuesto a tentarlo sabiendo cuál sería el resultado de intentar tentar al mismo Hijo de Dios. La cuestión que él fue para ser tentado. Hay algo especial en la primera tentación, porque vemos que el Señor estuvo 40 días sin comer, lo cual humanamente hablando no es posible. Pero después la primera tentación tiene que ver con esa condición. Él tiene hambre. Vino a él el tentador diciéndole, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El sí que nosotros tenemos en nuestras Biblias, el sí que aparece también más adelante, versículo 6, si eres hijo de Dios, en nuestro idioma es un sí que se llama sí condicional, pero realmente el diablo no está como tratando de colocar dudas o cuestionar si Jesús es o no es. El diablo no se va a poner a discutir con Jesús, el Hijo de Dios, acerca de si es o no es el Hijo de Dios. Más bien, digamos, la idea más, digamos, más clara sería algo así. Por cuanto eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O considerando, dado el hecho de que eres, hacelo. Le sugiere que lo haga. Entonces vemos que el Señor no accede en ninguna de las tres tentaciones. Sin embargo, lo que podríamos pensar que es un poco, digamos, especialmente en esta primera tentación, quizás podríamos confundirnos y pensar que la primera tentación no tenía nada de malo. Y realmente, de alguna forma, superficialmente hablando, así era. Porque fíjense, ¿estaba mal que después de 40 días tuviera hambre? No. ¿Jesús tenía el poder para transformar las piedras en pan? Sí. Si lo transformaba las piedras en pan, ¿era un pecado? No. ¿Cuál era el problema? El problema era justamente entrar en el programa del diablo, en hacer o aceptar, seguir una sugerencia del diablo. Ese era el problema. Fíjense, hago un paréntesis, pensemos un poquito en los apetitos, porque obviamente si no tuviéramos apetitos no tendríamos muchas tentaciones, ¿no es cierto? Pero tenemos apetitos. Los apetitos en sí no son malos, son necesarios. Imagínense, si nosotros no tuviéramos el apetito que tiene que ver con el alimentar el cuerpo, bueno, es muy probable que de pronto gente estaría cayendo por la calle desmayada porque desayunó algo a la mañana y era las 8 de la noche y se olvidó de todo el día porque estaba muy ocupado, se olvidó de comer. Entonces, el sentir hambre, el tener apetito,
es algo necesario, nos recuerda la necesidad de poner un poco de combustible en el tanque para seguir avanzando. Entonces, el apetito no es malo. Lo mismo pasa con otras formas de apetito. El apetito podríamos decir, el apetito sexual no es un apetito malo, es algo dado por Dios. El sexo es santo, el sexo es puro, el sexo no tiene nada de pecado, usado como Dios lo pensó, en el vínculo, en el estado del matrimonio. ¿Ven? Entonces, ese es otro tipo de apetito, que si no existiese, no existiría la humanidad en el día de hoy, pues probablemente. Entonces, los apetitos son dados por Dios con propósitos, con fines, y el problema no es satisfacer apetitos, sino el problema es que a veces satisfacemos apetitos en una forma que no es correcta, que no es aprobada por Dios. Entonces, aquí el Señor va a enfrentar la primera tentación recordando y enfatizando que hay cosas más importantes que los valores materiales. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. En segundo lugar, fíjense que le lleva al pináculo del templo. Al llevarle al pináculo del templo, la sugerencia satánica tiene que ver con el hecho de tirarte, le dice, para que los ángeles lo recojan. Es como si Satanás estuviera diciendo, bueno, no viniste a presentarte a la nación de Israel para que te reconozca como rey. Bueno, si querés que te reconozcan, que te admiren, que te sigan, que quieran que gobiernes sobre ellos, bueno, hace algo que los deslumbre. Te tirás del templo y de pronto cuando la gente está mirando y ve que te estás por estrellar y algunos dan vuelta a la cara, aparecen un par de ángeles, te agarran cuando estás a 2 metros del piso y te ponen paradito. Imagínate toda la gente, ¿eh? Va a estar el noticiero del 13, del 7, del 9, de Crónica TV, todo el mundo, vamos, y toda la gente va a salir aclamándote, Jesús, Jesús, y de ahí hasta el palacio no parás. Esa es la sugerencia. Y fíjense cómo nuevamente Satanás va a utilizar una cita, ahora en este caso una cita bíblica. Antes estaba marcando una realidad. Si sos el Hijo de Dios, hacelo. Tenés hambre y puedes transformar las piedras en pan. Ahora acá va a usar la Biblia, es interesantísimo. Él va a usar dos versículos del Salmo 91. Pero fíjense que si ustedes van al Salmo 91, van a ver que él entre la primera y la segunda frase omite una frase allí. Entonces, eso es muy interesante. Satanás usa la Biblia a través de sus ministros, que muchas veces toman apariencia de ángeles de luz, como dice la Escritura. Y la Escritura mal citada puede llevar a grandes confusiones doctrinales, puede llevar a confusiones que tienen que ver con la vida práctica, etcétera, etcétera, etcétera. Confusiones, dudas, inseguridades, miedos, todas cosas que el Señor no quiere que lleguen a la vida del creyente. Pero acá, fíjense, acá es muy llamativo en esta segunda tentación observar que Satanás utiliza la Escritura. Entonces, tenemos que pensar en la importancia que debe tener para nosotros conocer la palabra de Dios. Porque si no la conocemos como corresponde, podemos ser engañados, podemos ser confundidos, podemos ser desviados de la verdad. Así que en segundo lugar, acá el Señor va a decir otra vez, no tentarás al Señor tu Dios. Y en tercer lugar, le va a llevar a un monte alto, mostrándoles todos los reinos del mundo, diciéndole, todo te daré si postrado me adorares. Entonces, fíjense que el primer lugar, la primera tentación muestra como que las cosas materiales no son lo más importante, no lugar a las cosas materiales. La segunda tentación nos muestra que no hay lugar, que no es el método de Dios, el sensacionalismo, pero aquí en tercer lugar nos muestra que el Señor iba a hacer su obra sin compromiso con el mal, porque acá el Señor es invitado a, fíjense qué cuadro tan ridículo, la criatura demandando
la adoración del Creador. Es tremendo, es tremendo. Fíjense hasta qué punto llega aquel que es el tentador. Ahora, fíjense, es interesante observar que realmente lo que Satanás le estaba ofreciendo era nada. Él está ofreciendo un atajo, un camino fácil, pero implicaba un compromiso con él. Ahora, fíjense, si la cuestión es así, si Satanás tenía los reinos de este mundo y se los daba a Jesús, imaginemos una llave, aquí está, te doy la llave, acá está los reinos del mundo, pero para que te dé esta llave, primero te tenés que arrodillar y adorarme, no le estaba dando nada, porque si él le daba la llave a alguien que estaba a sus pies, era alguien que estaba bajo él, entonces bajo su autoridad, no le estaba dando nada. Y no tenemos que olvidarnos, Satanás es lo que siempre hace, ofrece, promete, nos hace pensar que nos va a dar, pero él nunca nos da nada. Por eso el Señor en Juan 10 dijo que comparándolo con el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es su apetito, esa es su metodología, quitarnos. Por eso, si vamos a pensar en aplicaciones prácticas, una primera aplicación es el hecho de recordar que no se le puede dar lugar al diablo. No debemos dar lugar al diablo en ninguna forma, no hay forma, no tenemos que darnos permiso. Hay varias cosas para pensar, fíjense. La primera tentación fue en el desierto, la segunda fue en el templo, la tercera fue en un monte alto. ¿Cuál es la conclusión? No hay lugar donde se pueda escapar de la tentación. Perdón, no hay lugar. A veces yo he escuchado decir, los chicos esos que se van a monte ahí en el instituto bíblico, no saben lo que es el mundo, ahí no tienen tentaciones, están en el medio del campo. ¿Qué sonso pensar así? Sería terrible que nuestros alumnos pensaran así, porque cuando uno piensa que está en un lugar donde no va a sufrir tentaciones, es mucho más fácil que caiga en ellas. Entonces, no hay lugar. Aún en el pináculo del templo, uno puede estar sentado en la iglesia y con la cabeza pensando cualquier cosa. Entonces, tenemos que estar siempre en guardia. Otra cosa interesante es observar el proceder de Satanás. Estas tentaciones no podrían haber venido en orden diferente. Nunca podría haber sido la tercera tentación, nunca podría haber sido la primera, porque Satanás tiene una metodología. Fíjense, la primera es razonable, como ya hemos mencionado. Había ayunado, tenía hambre, tenía el poder para transformar las piedras en pan y estar satisfecho por comer no tiene nada de pecaminoso. Entonces la primera es razonable. Y como dijimos, ¿cuál era el problema? El problema es que la salida a la situación venía por una sugerencia satánica. La primera tentación no tenía nada de pecaminoso excepto eso. Y Satanás muchas veces va a llegar con sugerencias que de pronto el sentido común dirá, bueno, no está mal. De pronto trabajaste tanto el sábado, estás agotado, no te olvides, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, mañana domingo en vez de ir a la iglesia, dormí hasta las 11 de la mañana, cuidá el templo del Señor. Entonces, y la verdad, y si te querés te da los versículos, es cierto, es el templo, hay que cuidar, tengo que ser responsable, porque tengo muchos años por delante para servir al Señor, este domingo me quedo torrando, porque no. Entonces, a veces sugerencias de este tipo, que pueden parecer, que son razonables, pero tienen un problema. Es como ese vendedor que nos toca el timbre en la casa y nos quiere vender algo, y nosotros no queremos. Y decimos, no. Y en el momento que vamos a cerrar la puerta, el tipo nos mete el pie. Y vos querés cerrar la puerta y medio zapato quedó afuera y la otra mitad quedó adentro. Ahí perdiste.
Ahí perdiste, porque ese medio zapato va a significar que vas a hablar y hablar y hablar, y que sí, y que no, pero ya estás, digamos, perdiendo. ¿Eh? Así es, así es. La segunda tentación es cuestionable, porque los métodos del Señor nunca estarían relacionados con una situación como esta, ¿no es cierto? Uno ve como cuando el Señor, la gente se iba a traer al Señor y el Señor le dice, no, ustedes no me vienen a buscar porque están impactados con el mensaje, porque ustedes vienen atrás mío porque yo les di de comer ayer. Entonces, claro, ustedes quieren un rey así. Ustedes quieren, no quieren trabajar y un rey que le debe comer todos los días, que haga milagros todos los días, le debe comer. Claro, por eso ustedes me quieren. Y el Señor se escapaba de ellos y cuando le buscaban para ser el rey, él se escondía. O sea, nunca su metodología fue un poco relacionada con esto, de ninguna forma. Pero Satanás tiene métodos que podríamos decir, la segunda tentación es cuestionable. Pero cuando llegamos a la tercera, es totalmente inaceptable. Inaceptable, no hay ninguna forma de pensar en eso como algo viable. Así es Satanás cuando nos tienta a nosotros. Él nunca va a empezar con el terrible pecado, va a empezar con algo razonable y si logra que entremos en su programa, después irá a lo cuestionable y después nos llevará a lo que es totalmente inaceptable, que ni nos vamos a dar cuenta que estamos ya en esa posición. Imaginen, si uno está en un lugar donde de pronto tiene muy buena luz, si uno se aleja un par de metros de ese lugar, o quizá un metro, imaginemos un haz de luz potente, uno se aleja un metro de un haz de luz concentrado, uno se va a un metro y cuando quiere leer dice, no puedo. Pero si espera unos minutos, el ojo, la vista se acostumbra, ¿no es cierto? Nos acostumbramos. Y entonces, sí, puedo. Y si nos vamos otro metro más, vamos a vivir la misma sensación. No, acá no puedo. Pero algo de luz llega y se dilatan nuestras pupilas y vamos a poder leer. Entonces, ¿sabe qué es lo que estaba pasando? Nunca iríamos digamos, de caer en la tremenda caída, la tercera tentación. Pero, ojo, que Él nos puede estar llevando a lo razonable, a lo cuestionable. A veces de pronto uno se entera, un hermano, una hermana tuvo una caída, y uno de pronto dice, pero qué raro, este hermano, esta hermana que estaban andando tan bien, y mira lo que pasó ahora. No estaban andando tan bien. Nunca una caída es de golpe. Nunca un creyente está en perfecta comunión con el Señor y al otro día, ¡pum!, cae en un terrible pecado. No es así. Hay pequeñas caídas que llevan a ese punto. Es decir, hay caídas privadas que tienen quizá ver con la conducta privada, tienen que ver con la mente, los pensamientos, y de pronto nos van llevando hasta el punto donde caemos. Cuando uno ve la caída terrible de David, cuando tomó a la mujer de Urías, ¿qué pasó? ¿Dónde comenzó todo? Comenzó en el momento que había una guerra, todos sus valientes iban a pelear, y él dijo, ustedes vayan, yo me quedo acá en el palacio. Y cuando estaba en el palacio, salió a mirar del palacio las casas de los vecinos. Es decir, una sucesión de cosas le llevó a eso. Entonces, importante, no hay lugar en el cual uno puede escapar de las tentaciones. Las tentaciones tienen un proceso, y Satanás lo que va a buscar, hermanos, hermanas, si estamos viviendo en hermosa comunión con el Señor y como hijos de Dios buscamos tener el pecado lo más lejos de nuestras vidas, tenemos que tener cuidado porque, claro, mañana no vamos a caer en pecado, pero va a tratar de alguna forma en entrar por lo razonable,
ganar terreno para llevarnos a lo cuestionable y después finalmente hacernos caer. Una cosa también tremendamente interesante es observar cómo el Señor enfrentó cada tentación. Y aquí el Señor va a leer 3 versículos de Deuteronomio 6, Deuteronomio 8. Es llamativo. Alguno ha dicho, parece que el Señor estaba haciendo la hora silenciosa en Deuteronomio, porque citó 3 versículos de Deuteronomio. Bueno, no sé si es exactamente así, pero sí, podemos decir que evidentemente el Señor estaba meditando en este libro de Moisés. La cuestión que él tenía presente el libro y respondió siempre con las palabras. Ahora, si él hubiese respondido con sus palabras no escritas previamente, estaba perfecto, porque sus palabras, siendo él Dios, son palabra de Dios. Pero él, en lugar de ir a la palabra que podría haber dicho, él recurrió a la palabra de Dios que ya estaba escrita. Entonces ahí evidentemente está dándonos un tremendo ejemplo, porque evidentemente cada uno de nosotros luchamos con las tentaciones. Cada uno de nosotros lo hacemos. Y si alguno aquí podría levantar su mano o mandar una manito ahí con el Zoom, decir, hermano, yo no tengo tentaciones, bueno, lamentablemente digo, bueno, probablemente pensaría, qué conciencia tan cauterizada que está, que ni te das cuenta de cuando hay luz, cuando hay pecado, cuando hay tentaciones, porque ni siquiera hay lucha. Entonces, ojo, el Señor ahí nos mostró cuál es el arma. Cuando nosotros vamos a la armadura del creyente, de la carta de Pablo a los Efesios, vemos que hay no una, sino 2. Yo muchas veces enseñando y citando este pasaje, yo decía, hay una sola arma ofensiva, ¿no es cierto? Porque habla del casco, del calzado, toda la vestidura es defensiva, y dice, excepto una, es la espada. Pero no es así, porque cuando menciona la espada, después dice, orando, ¿ven? Tenemos 2 armas poderosísimas, la espada y la oración. La espada y la oración. Y frente a la tentación, si queremos una experiencia victoriosa, porque no sabemos cuándo va a venir la tentación, no sabemos en qué forma va a presentarse la tentación, tenemos que estar siempre preparados. ¿Preparados cómo? Conociendo, estudiando, meditando cada día en la palabra y creciendo diariamente en nuestra vida de oración. En nuestra vida de oración, hablo por mí, siempre siento que podría ser mucho mejor, que podría dedicar más tiempo a la oración. Y a veces desperdiciamos algo tan poderoso que tenemos a nuestro alcance. El hecho de poder llegar ante Dios en cualquier momento, en cualquier circunstancia, la oración. Entonces, espada y oración, palabra y oración, 2 herramientas para vencer las tentaciones. Para vencer las tentaciones. Ahora, hay una cuestión que en unos poquitos minutos quisiera conversar con ustedes. Hemos visto que el Señor no pecó, eso no hay ninguna duda. Pero hay 2 posiciones que quiero compartir con ustedes, a ver qué piensan en el Instituto Bíblico. Claro, ahora, por ejemplo, este año hemos tenido Instituto Bíblico online, así que uno no puede tener ese contacto directo, aunque tenemos Zoom con los alumnos en determinados horarios. Pero una linda discusión que se armaba siempre en la clase es sobre esta cuestión que voy a plantearles ahora. Jesús no pecó, eso no está en discusión. Pero ¿podría haber pecado? ¿O no podría haber pecado? Es un tema interesante. Hay teólogos que piensan que Jesús no pecó, pero podría haber pecado en su humanidad. Otros dicen, no, Jesús no pecó, pero no podría haber, porque no podía haber pecado. Los que piensan que podría haber pecado dicen, bueno, si no podía haber pecado, entonces ¿qué valor tiene la tentación? Si él no podía pecar, ¿qué valor tiene? Tiran esa pregunta. Entonces,
es interesante cuando yo tiro la idea, el pensamiento, y les pregunto, a ver, levante la mano los que piensan esto, los que piensan al revés, en las dos posibilidades, usualmente la mitad de los alumnos está así, digamos, 50 y 50 casi. Entonces comenzamos a pensar, y me gustaría, por las dudas, mencionar con ustedes esto para que todos tengamos un pensamiento claro en este punto. Entonces, les llevo a pensar, Jesús era como era Adán en el Edén. Adán no tenía pecado. Jesús no tenía pecado. Jesús era como Adán. Bueno, no era igual. Adán fue creado inocente. Jesús es santo. Hay una diferencia muy grande entre inocencia y santidad. Adán era inocente no en el sentido que utilizamos nosotros la palabra inocente, ¿no es cierto? Un bebito de 6 meses es inocente. Inocente significa en teología sin conocimiento del mal. Claro, él no sabía lo que era el mal porque no fue creado en pecado y no conocía el pecado hasta que lo cometió. Entonces, inocente. La santidad es una virtud activa, mientras la inocencia es una virtud pasiva. Es decir, Dios hizo a Adán inocente. Si Adán construía una choza, se encerraba en la choza y decía, yo no salgo más de acá, me quedo acá hasta que me muera, bueno, hubiese sido inocente hasta el fin de sus días. Pero la tentación en el jardín del Edén era lo que le permitía pasar de la inocencia, una virtud pasiva, porque así había sido creado, a una virtud activa, la santidad. Entonces, Jesús y Adán no eran lo mismo. Otra pregunta, para tratar de estar seguros en lo que hay que responder respecto a estas dos ideas. María, ¿tenía naturaleza pecaminosa? La respuesta es sí. Ella, inclusive cuando en su canto escrito por Lucas, dice, mi Salvador. María necesitó de salvación como cualquiera de nosotros. Entonces, María tenía naturaleza pecaminosa. María tuvo otros hijos aparte del Señor, ¿sí? ¿Esos hijos tenían naturaleza pecaminosa? Claro que sí. Entonces, ¿Jesús tenía naturaleza pecaminosa también? No. ¿Sí o no? Bueno, si es hijo de Dios no debería. Pero ¿cómo puede ser? Porque la verdad que la naturaleza pecaminosa se transmite de padre a hijos, ¿no es cierto? Algunos han pensado que siendo que Jesús tenía una madre humana, pero no tuvo un padre humano, algunos han sugerido, lo que sucede es que la naturaleza pecaminosa es transmitida por el padre. Como Jesús no tuvo padre, entonces no le transmitió la naturaleza pecaminosa. Bueno, eso no es así. Además yo le digo, yo tengo 3 hijos y mis 3 hijos tienen todos los defectos de la madre. Entonces no es así. Bueno, espero que mi esposa no haya escuchado. Bueno, bueno, entonces no tiene que ver con eso. María no tenía naturaleza pecaminosa. María podría haber comunicado naturaleza pecaminosa a Jesús. Yo creo que sí. ¿Lo hizo? Creo que no. Fíjense lo que dice Lucas, capítulo 2. Estoy buscando el versículo acá, se me hizo una laguna con la cita. Acá está. Capítulo 1, versículo 35. El ángel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también
el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Ven? Hubo una obra especial del Espíritu Santo de Dios para que ese ser que María tenía en su vientre sea un ser sin pecado desde su nacimiento. Jesús no tenía naturaleza pecaminosa. Bueno, algunos piensan, al pensar de que Jesús podría haber pecado, o sea, por ejemplo, piensan en Hebreos 2:18, cuando dice que Jesucristo padeció siendo tentado. Bueno, sí, ¿ven? Jesús padeció siendo tentado. Quiere decir que tenía una naturaleza que respondía a la tentación. No. Yo creo que ahí lo que está expresando el escritor es que Jesús padeció el hecho de ser tentado, la situación, por ejemplo, de que una de sus más hermosas criaturas, ahora caída, demande de él adoración. Es un acto tremendo. Padeció la situación, no padeció la lucha. Miren, yo quizás se lo voy a explicar como lo hago habitualmente en la clase. Fíjense, esto es una hoja de papel. Entonces si yo le digo, ¿esto se puede doblar? Por supuesto que sí, se puede doblar. Ahora vamos a repetir la experiencia. Y yo voy a repetir la misma pregunta. ¿Esto se puede doblar? Ustedes van a decir, sí, por supuesto. No puedo. ¿Saben por qué no puedo? Porque atrás puse el celular. Entonces, Jesús, exteriormente, era un hombre como otros hombres, pero adentro era Dios mismo. Entonces, algunos dicen, bueno, Jesús como Dios no podría haber pecado, pero como hombre sí podría haber pecado. En su divinidad no, pero en su humanidad sí. El problema es de dónde sale el pecado. El pecado no sale del cuerpo. El pecado termina en el cuerpo. ¿No es cierto? El Señor en Mateo 19 dice, del corazón sale, ¿ven? Del corazón, de nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos malos pensamientos, qué sé yo. Yo veo algo que me gusta de otra persona, se descuida y se lo robo. Claro, podemos decir, pecó con la mano porque tomó algo que no era suyo. Sí, pero bíblicamente sabemos perfectamente, como el Señor lo explica en Mateo 5, que el pecado primero nació acá. Yo ya pequé cuando vi y dije, cuando se descuide se lo afano, ¿no es cierto? Por eso habla del matar. Hay personas que nunca han tomado un arma y andan libres por la calle, pero sin embargo en su historial tienen un cementerio, han matado a cualquier cantidad de personas. Porque se han peleado, se han enojado y dicen, a este tipo no le hablo más. Y lo han matado. Fíjense esa expresión tan común, ¿no es cierto? Tened cuidado con ese, porque si se enoja con vos, te hace la cruz. ¿Qué está diciendo? Te hace la cruz. Te mató el tipo. ¿Ven? Entonces el pecado no nace en el cuerpo, termina en el cuerpo. El cuerpo es el instrumento para la concreción, pero el pecado comienza acá. Eso es lo que el Señor no tenía. ¿Por qué nosotros tenemos malos pensamientos? Porque tenemos naturaleza pecaminosa. El Señor no lo tenía. Porque es santo. El santo ser que nacerá. Es decir, Jesús siendo Dios tiene una existencia eterna. Digamos, el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, una existencia eterna. En su humanidad, esa vida tuvo comienzo. Jesús como hombre tuvo comienzo, que es cuando María concibió por una obra especial del Espíritu Santo. Perfecto. Pero cuando él estuvo sobre la tierra, era un hombre, pero adentro era Dios. Realmente era digamos, por supuesto, no hubo otro como él. Dos personas. Yo tengo aquí algunas cositas. Román, ¿cuántos minutos más tengo? Decime así ya redondeo. ¿Cuántos minutos más tengo? Román no me contesta porque está durmiendo, me parece.
Con libertad, Willy. Bien, eso es peligroso, ¿eh? Eso es peligroso, ¿eh? Bueno, rapidito. Por ejemplo, Carballosa dice así: es sumamente importante recordar que nuestro Señor es una persona divina. Él no era dos personas, sino una sola persona, la segunda persona de la Trinidad, que tomó para sí o se apoderó de una naturaleza humana. No era una persona humana elevada a la categoría de la divinidad. Jesús el Mesías es una persona divina quien a raíz de su encarnación adoptó una naturaleza humana con características humanas sin dejar de ser Dios. John Walworth, un gran estudioso de la escritura que ha escrito mucho, y hay muchos libros de él en castellano traducidos, dice, esta unión, es decir, la unión de la deidad y la humanidad, no debe definirse como que la deidad posee humanidad, porque le quitaría su lugar a su humanidad verdadera. Tampoco la deidad habita en la humanidad. Cristo no fue distinto de otros hombres solo en su grado de influencia divina, como proponen los teólogos liberales. En su personalidad singular, él tuvo dos naturalezas, una eterna divina y la otra humana engendrada en el tiempo. El Hijo de Dios no se unió a una persona humana, sino a una naturaleza humana. Y Samuel Pérez Millos dice, no debe olvidarse que Jesucristo es una persona divino-humana, es decir, la segunda persona divina revestida de humanidad, o lo que es igual, una persona divina con dos naturalezas, lo que constituye una unión hipostática. Ese es el término teológico que habla de dos naturalezas en una sola persona, la persona de nuestro Señor, la humana y la divina. Y él más adelante dice, no solo es posible que él no pecara, sino que es imposible que pecara. Entonces, ¿Jesús podía haber pecado y no pecó? No, Jesús no podía pecar. Entonces, vamos a decir así, cuando uno prende la luz, hace clic en la llavecita ahí en la pared, y la lámpara que está en el techo se prende. ¿Por qué? Porque hay todo un circuito, y yo soy electrotécnico, y la expresión que se usa en la electricidad es que cuando yo hago clic, estoy excitando un circuito para que llegue la electricidad ahí y la lámpara prenda, ¿no es cierto? En el caso de Jesús, podríamos decir así, sería como tener la lámpara en el techo, tener la llave de luz en la pared y no poner los cables. Uno puede decir que el diablo hizo clic, 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 pero no había circuito que respondiese, porque no tiene naturaleza pecaminosa. Entonces alguno puede decir, entonces, ¿qué valor tiene que haya sido tentado por el diablo mismo si no pecó? Justamente eso. La tentación de Jesús no fue para ver si Jesús pecaría o no pecaría. La tentación de Jesús fue para demostrar que Jesús no podía pecar. Que tenemos un Salvador que es el Santo Hijo de Dios. Dios mismo hecho carne. Dios mismo que por su gracia, su amor, tomó forma humana. Se humanó sin dejar de ser, de ser Dios. Entonces, aquí en este capítulo 4, Mateo va a explicar que esa triple tentación, fíjense, no hay parte del, algo que creo que no mencioné antes, algo que no mencioné antes. Dije que no hay lugar para escapar de la tentación, pero también quiero decirles, no hay parte de nuestro ser que escape de la tentación. Porque fíjense, en la primera tentación, Satanás apuntó a las necesidades físicas. La segunda tentación apuntó sobre las emociones. Y la tercera tentación apuntó sobre la parte espiritual. Somos seres tripartitos.
cuerpo, alma y espíritu. Y las tres áreas fueron tentadas por Satanás. Entonces, la tentación es una realidad de nuestras vidas porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Por eso caemos, por eso nuestro Señor no cayó y nunca podría caer, porque Él no tiene eso que nosotros hemos heredado a partir de nuestro padre Adán. Perfecto. Ahora, tenemos las herramientas, tenemos la palabra de Dios, la espada viva, poderosa, y tenemos el gran ejemplo del Señor. En cada tentación, el Señor dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, ahí una primera gran enseñanza de este pasaje es el hecho de imitar a nuestro Señor. Imitar a nuestro Señor. Él fue a la escritura, a la palabra de Dios escrita. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que conocer la palabra de Dios de tal forma que en el momento de tentación nos demos cuenta que es tentación. Si ignoramos lo que la palabra de Dios dice, quizá podamos cometer hasta el pecado de ignorancia, pensando que lo que estamos haciendo no está mal, y resulta que hay versículos que dicen que eso no se debe hacer. Eso es un pecado de ignorancia. Sigue siendo pecado. Sigue siendo pecado a los ojos de Dios. Así que ahí tenemos un gran pasaje, y en el cual Mateo está mostrando que aún desde el punto de vista moral, nuestro Señor venció la tentación. Él es el santo ser, que el ángel le dijo a María, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Creo que más o menos la idea está explicada.